primer diluvio, que es la acción del Padre, por decirlo así, si bien que las tres personas de la Santísima Trinidad siempre actúan juntas, pero se le atribuye una obra. Y él menciona un hecho. Había una comunidad de sacerdotes en Francia, en el siglo XIX, donde los sacerdotes llevaban un estilo de oratorios, más o menos al estilo de San Juan Bosco, donde cuidaban de la formación de jóvenes abandonados, que eso no puede ser verdad, porque es tan increíble, es tan, digamos, maravilloso, que no puede existir hoy en día. Eso no puede pasar, eso no puede pasar, eso no... Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, Salve María, bienvenidos una vez más a Conversando con los Caballeros de la Virgen, en la búsqueda siempre de temas que nos ayuden a profundizar y darle raíces robustas a nuestra devoción, a nuestra entrega a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito porque estoy seguro que nos llega a todos a lo más profundo de nuestras almas, de nuestros corazones. La devoción a Nuestra Señora. ¿Qué beneficio nos trae espiritualmente a nuestras almas? Vamos a hablar sobre algunas devociones, incluso externas, frutos de una devoción interna, como lo hablaba San Luis María Griñón de Montfort, que repercute inmediatamente en esos fieles devotos de la Santísima Virgen. Y para ahondar y profundizar en este tema, hemos invitado al hermano Nicolás, que recientemente, hermano, lo he visto cargando con libros de la devoción a la Virgen, y por eso fue usted invitado, casado, para participar de este podcast. Salve María. Salve María, Padre. ¿Cómo estamos, amigos? Salve María, una alegría estar con ustedes el día de hoy. Y realmente sí, es una temática muy especial que, pues bueno, está muy vinculada a nosotros como hijos de Dios, como religiosos. Somos conocidos aquí en Colombia como los Caballeros de la Virgen, y pues creo que hace parte de esta devoción de nuestro carisma, nuestra vida, profundizar a cada instante en la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Es justamente uno de nuestros pilares en cuanto a heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen, en la Eucaristía, María Santísima y el Papa. Hoy vamos a centrarnos de ese pilar que es María Santísima y esa devoción. Y bueno, que es, creo que la razón por la que muchas personas se han venido vinculando a esta obra, por el método de consagración a Jesús por manos de María, San Luis María Griñón de Montfort. Seguro que lo que dice la teología mariana, ¿no? De María nunquam satis, de María nunca se dijo lo suficiente. Es un abismo, por decirlo así, donde Dios agotó su imaginación a la hora de crear, llenándole de dones, de gracias y de maravillas. Realmente, Padre, uno pues estudiando, leyendo al respecto de las maravillas que encontramos en Nuestra Señora, a veces uno queda abismado de tanto cariño, tanto afecto, tanta predilección de Nuestra Señora por sus devotos, y que bueno, vino tanta maravilla. Y dijimos, no, pues eso no puede quedar así, ¿no? Hay que compartirlo, la gracia hay que exponerla, hacerla conocer a los otros. Entonces, esa es la razón y el motivo de este podcast. Bueno, justamente porque usted empezó a exponer lo que estaba leyendo en su entorno, que lo escuchó el equipo editor y dijo, ese tema está muy bonito. Bueno, uno de los argumentos que tienen las personas en contra de la devoción a Nuestra Señora, porque de que los hay personas que están en contra, unos por ignorancia, otros porque no consiguen ver un poco más allá de la superficie, pero uno de los argumentos que usan es que Nuestra Señora no tiene propiamente una mención directa en las Sagradas Escrituras. Obvio que sí, o sea, para nosotros eso está más que demostrado, es una argumentación infundada, ¿sí? Completamente. Pero es real que, de hecho, la providencia con María Santísima ha guardado muchas reservas, y al inicio de la historia guardó
muchas reservas. ¿Reservas en qué sentido? No en cuanto a desconfianza en relación a la Virgen, Claro, sino ¿cuál sería? reservó un misterio que solo conocía Dios durante esa primera fase de la historia de la humanidad. Así como Adán fue colocado en el paraíso terrenal, Eva fue colocada en el paraíso terrenal, nace en el paraíso terrenal. Y este jardín era un jardín de predilección que Dios había creado para el hombre, era un jardín cerrado. Tanto es así Exclusivo. que cuando ellos son expulsados del paraíso, Dios coloca un ángel que protege la entrada de ese jardín, del Edén. No se puede Ujú. entrar. Y es muy bonito porque en la devoción mariana se nos enseña que así como Dios tenía un jardín cerrado para Adán, para ese primer Adán, Dios se reservó para sí, la segunda persona de la Santísima Trinidad, segundo Adán, un jardín cerrado. Y ese jardín cerrado es María Santísima. Y por esta razón de ser un jardín cerrado en el cual Dios depositó todas sus complacencias, llenándole de maravillas, de dones, de gracias, el Verbo se hace carne en María, y solo hasta los 30 años de nuestro Señor, que comienza la vida pública, es que, por así decir, de alguna manera se interrumpe, porque obviamente que no, pero físicamente sí, se interrumpe ese degustar constantemente de ese jardín. No sé si tiene algo a decir de esta reserva del Espíritu Santo hasta este momento de la historia de la humanidad. Obviamente la teología de la historia nos enseña que el plan de Dios tiene fases, ¿no? Claro, exactamente. Y que, bueno, usted lo mencionó al inicio, pero realmente en Nuestra Señora, que es pues, utilizando esa figura que usted mencionó del jardín cerrado, ella encierra en sí cantidad de misterios, cantidad de maravillas que podríamos tomarlo como un tesoro que realmente yo creo que la humanidad a lo largo de los siglos no ha conocido, no creo que un 50%, creería que es muy osado levantar un No, claro, ni 50% 50%. de la cantidad de maravillas que hay en Nuestra Señora, y que algo ella ha revelado a lo largo de los siglos, a lo largo de la existencia de la humanidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque es increíble que ya en el Antiguo Testamento encontramos algunos devotos de la Santísima Virgen. Sí. Y sin ella, antes de haber existido, haber llegado a esta tierra. Y luego en el Nuevo Testamento es curioso que ella pasa en las Sagradas Escrituras, como usted menciona, muy discreta. Ella aparece de una forma muy discreta, pero ella empieza a hacer una actuación muy profunda, muy especial en el alma de las personas, en el alma sobre todo de los devotos, inclusive de aquellos que no son devotos. Como hay muchísimos casos en la historia de conversiones donde ella directamente actuó, donde ella directamente, bueno, por su intervención, la persona cambió completamente de rumbo, se salvó, se salvó su alma, se salvó de una enfermedad, se salvó de una situación terrible, peligrosa. Y ahí es donde entraríamos propiamente en lo que sería la temática del programa del día de hoy. Esas promesas que han empezado a ser reveladas por la Santísima Virgen a los devotos de ella. Son promesas que son muy simples, son consecuencias muy grandes que una persona puede alcanzar solamente con cumplir algunas condiciones a veces tan sencillas, tan fáciles, que usted dice, bueno, es que si la persona no se salva o si la persona no saca provecho de esto, es porque realmente no quiere salvarse, o sea, no, está despreciando la ayuda que Nuestra Señora, de una forma maternal, generosísima,
nos brinda a cada instante. Ahora usted mencionó devotos de Nuestra Señora antes del nacimiento de ella. ¿A qué está haciendo referencia? Entonces, sí, devotos de Nuestra Señora. Bueno, nosotros tenemos el plan de la creación. Nuestro Señor Jesucristo, claro, tenía el plan de la redención. La parte auge de la historia está en la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y efectivamente, pues, propiamente la historia gravita alrededor de ese hecho, de la redención. Todos nosotros tenemos nuestra razón de ser por la redención, por la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y bueno, en cierto sentido es mucho más fácil verlo posterior a la redención, posterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, ¿cómo explicarlo? Realmente, pues podríamos decir que hubo almas en el Antiguo Testamento que por una cierta predilección de cariño, de afecto de Dios, de la providencia, por esas almas, fueron beneficiadas por el conocimiento de la venida del Mesías. Es el caso del profeta Isaías, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que hace claras referencias al respecto de la Santísima Virgen. Está aquel episodio de Rey Acab, que el profeta Isaías va, lo busca, le dice, no, pide una señal, y Acab no quiere pedir la señal. Es un trecho muy conocido de las Sagradas Escrituras. Y el profeta Isaías concluye diciendo, he aquí que una virgen, Dios por su parte le va a dar una señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero también hay otros personajes que tienen conocimiento de Nuestra Señora, por ejemplo el profeta Elías. El profeta Elías, hace no mucho tiempo, hablamos sobre la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Entonces creo que fue en relación a eso que usted empezó a hacer estas lecturas, ¿no? Por la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Que cuando hablamos de la devoción a Nuestra Señora del Carmen, necesariamente nos dirigimos al Antiguo Testamento con el profeta Elías. Sí. Y es ahí donde, por un designio también de cariño, de afecto de Dios, por el profeta, por su hijo, aquella persona que había quedado fiel entre todo el pueblo de Israel, manteniendo la alianza de Dios con el pueblo, la única persona que mantenía esa antorcha de fidelidad. El profeta Elías es beneficiado con ese conocimiento que Dios le da ante gozar de esta llegada, de la llegada del Salvador a través de una criatura predestinada, amadísima, que sería la Santísima Virgen María, y que el profeta Elías la referencia, la toman en ese hecho cuando él, por designio de Dios, se manda cerrar durante más de 3 años el cielo, y cuando ya el pueblo ha recibido, viene este castigo que Dios ha mandado, Elías hace otro milagro, que es traer nuevamente la lluvia, y eso, la lluvia viene a través de una nubecita pequeña, la cual Elías la interpreta como sería el símbolo de Nuestra Señora, más bien. Porque ella, siendo una nube pequeñita, luego viene, se hace una grande tormenta y inunda completamente las tierras de Israel, donde hace más de 3 años que no llovía. Y eso se toma como el símbolo de Nuestra Señora, porque Nuestra Señora, ella llega pequeñita, siendo humilde, sencilla, y a través de ella es donde llega una nueva lluvia de gracias, un nuevo torrente de gracias para la humanidad. Es propiamente como que la llave, por decirlo así, del Espíritu Santo, porque lo que encontramos en la oración abrazada, San Luis María Griñón de Montfort, no sé si solo esta edición o en todos los tratados está así, que aparece en el tratado al final la oración abrazada, no desconozco. Algunos que sí, otros que no. Pero ya habla de 3 diluvios, ¿no? El diluvio de agua, como 3 fases de la historia de la creación, de la historia del plan de Dios. Habla de estos 3 diluvios. Primer diluvio,
que es la acción del Padre, por decirlo así, si bien que las tres personas de la Santísima Trinidad siempre actúan juntas, pero se le atribuye una obra. Ese primer diluvio de agua es la fase del Padre. Ese diluvio de sangre es la fase del Hijo, donde se opera la redención. Y ese diluvio de fuego que abre esa etapa con Pentecostés es la acción del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo vamos viendo cómo se va volviendo como que un embudo. Es por medio de Nuestra Señora que ese torrente de gracias es derramada sobre la humanidad, como ella siendo medianera universal de todas las gracias. Y creo que es a lo que usted está haciendo referencia, de esa nubecita simbolizada, la Virgen para el profeta Elías. Si hablamos de sucesión carmelitana, vamos a encontrar más adelante de San Simón Stock, ¿no? Que Nuestra Señora tal vez sea el primer objeto de piedad. Entonces, probablemente, porque eso fue en el año 1251 que San Simón Stock, que pasa es que ellos habían llegado, la comunidad del Carmen, se considera que viene desde San Elías, porque si bien que no existía la Iglesia Católica en ese momento. Sí, pero existe históricamente la sucesión carmelitana. Realmente hay quien después de San Elías, San Eliseo, y así va hasta San Simón Stock. Hasta San Simón Stock, y se dice que San Juan Bautista hizo parte de esa comunidad. Y que ellos estuvieron siempre ubicados a los alrededores del Monte Carmelo, donde fue aquel hecho famoso de San Elías, donde él pidió al pueblo que presentaran las dos víctimas y tal. Es un hecho muy interesante. No contaré, seguramente estará contado en el podcast sobre Nuestra Señora del Carmen, que es muy interesante, vale la pena que lo vean si aún no lo han visto. Y los carmelitas se establecen en la falda, en el Monte Carmelo, y de allí es que comienzan a tomar este nombre de carmelitas, del Monte Carmelo. Claro, ellos después de la caída de Jerusalén por los romanos, ellos empiezan a vivir una situación un poco más precaria, más difícil, y tiempo después tienen que ir a Europa, y en Europa no son bien aceptados. En Europa tampoco una comunidad de monjes que vivía de una forma muy apartada de la sociedad y tal, no tiene una aceptación tan grande. Entonces en Oriente eran perseguidos y en Occidente no eran tan aceptados. Los carmelitas llega el punto cuando San Simón Stock, él, siendo el provincial superior de la Orden del Carmen en aquella época, 1251, ellos están en una situación así, y San Simón Stock empieza a rezar, empieza a pedir, empieza a solicitar la ayuda, el auxilio de Nuestra Señora, y es ahí cuando Nuestra Señora se le aparece así, es una aparición. Bueno, nosotros tenemos así descripciones ya un tanto lejanas del hecho, pero uno no puede imaginarse cómo habrá sido la aparición de Nuestra Señora al santo en una situación así. Dicen que es una cosa fabulosa. Y Nuestra Señora se le aparece, le entrega el escapulario, le hace una donación de una prenda que ella tiene, que es el escapulario del Carmen. Y él ya, con esa donación de esa prenda, ella le dice y le hace la promesa de que todas aquellas personas que porten con devoción, y aquí esto es un punto muy importante, porten con devoción el escapulario del Carmen, se verán libres de las penas eternas. Uh-huh. Claro, ella pone algunas condiciones que, bueno, las menciono aquí rápidamente. La primera es la guardar la castidad. La pureza, guardar la castidad según el estado de vida. Y la segunda es hacer una oración en la época que, pues bueno, hoy en día existe, tal sería, que se llama el oficio parvo, el oficio a Nuestra Señora, que a lo largo de los años, mismo algunos años después, la Virgen se le aparece al Papa de la época, Juan XXII, uh-huh. Y él
para reafirmar y consolidar esta devoción en la Iglesia Universal, en la Iglesia Católica. Pero ahí ese es el oficio parvo, de ahí viene el pequeño oficio. Ese es el pequeño oficio. Ah, el pequeño oficio. Ese es el pequeño oficio, sí. Porque está el oficio parvo que se cantan en los monasterios Ujú. y está el pequeño oficio. Entonces, ¿qué pasa? Es que estando ese pequeño, no, usted me deja un tanto en la duda. Entonces, solo para que los que están asistiendo acompañen. Ya desde en el Antiguo Testamento, quien ejercía el oficio de sacerdote, existían unos salmos, ¿sí?, que se recitaban a distintas horas del día. Ujú. De manera que aquel que estaba direccionado al oficio sagrado tuviese que parar varias veces al día, en el cual eso le ayudaba a que se acordase muy bien cuál es su misión, cuál era su vocación. Ujú. Entonces, está la hora de maitinas, a la mañana, la hora de las laudes, también en la mañana, la hora Estaba de la día tercia, dividido en las horas del día. sexta, noa, vísperas completas. De manera que en esas horas, cada una aplicada a la parte del día que corresponde, el alma estaba recordándose de dónde soy, para dónde voy, cuál es mi misión, cuál es mi vocación. Eso es lo que se conoce como el oficio. Un clérigo hoy día reza el oficio divino también con las laudes, con la hora media, ya sea tercia, sexta o nona, vísperas y completas, etc. Ese oficio viene desde el Antiguo Testamento. Claro. Ni siquiera es a partir de nuestro Señor Jesucristo. Ya antes se rezaba la salmodia. Y existe un oficio con esa división de horas dirigido a la Santísima Virgen. Es decir, son salmos seleccionados que se aplican muy bien a Nuestra Señora. Que hacen referencia Que a hacen ella. referencia a Nuestra Señora. Es lindísimo. Y Nuestra Señora promueve esa oración Ujú. con el escapulario. Pero el Papa, estaba pensando en el Papa León XIV, en el Papa Juan XXII, el Papa de la época, él le levanta un punto de casuística a Nuestra Señora, imagínense. Eso se le parece también a Nuestra Señora, le levanta un punto de casuística y le dice: bueno, ¿y qué hacemos con la gente que no sabe leer? En la época, ¿no? En la época, gran cantidad de personas que no tenían, digamos, tenemos que ponernos en el contexto, ¿no? Los beneficios de la cultura, de la lectura, de la escritura, no era para todo el mundo. Era una sociedad muy orgánica, muy Bueno, distinta. hay que recordar de dónde viene estas personas vienen de los bárbaros. Claro. O sea, no eran personas que fuesen letradas En nada. porque tuviesen esa inclinación cultural. Porque hoy día se ataca mucho que la Edad Media y que era la edad oscurantista. de oscurantismo y que la gente no podía aprender a leer. No era así. Para nada. Al contrario, la iglesia se fue encargando de que la gente empezase a aprender. Pero era un problema que venía por esos orígenes, ¿no? Exactamente. Un detalle muy lindo, muy interesante. Las personas, ¿saben cómo aprendían catecismo? Muchas veces era en las construcciones que habían en medievales. Entonces en los vitrales se colocaba toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, los sacramentos. En la iglesia se ponían pinturas para formar precisamente al público que no, pues estaba saliendo de la barbarie, ¿no? Ujú. Y que la iglesia quería evangelizar, dar una cultura y que, bueno, ahí empezaban a florecer. Pero bueno, en caso concreto del punto del escapulario, ahí Nuestra Señora le responde al Papa Juan XXII y le dice: bueno, si la persona no sabe leer, puede cambiar ese ¿Oficio? por hacer ayuno los días miércoles y viernes. Ayuno y abstinencia miércoles y viernes del año. Bueno, eso fue cambiando a lo largo de los años y después se estableció que podría reemplazarlo por rezar 3 Ave Marías. Las 3 Ave Marías. Rezar 3 Ave Marías en las intenciones del Santo Escapulario. Entonces, bueno, ahí ya vemos varios beneficios que a lo largo de la historia Nuestra Señora ha ido dando y que efectivamente Nuestra Señora
así, cumple de manera radical, completa, absoluta. Tiene palabra de reina, ¿no? Claro. Bueno, es muy importante porque aquí es, quien porte el escapulario de Nuestra Señora del Carmen es muy loable, muy recomendable rezar todos los días 3 Ave Marías en las intenciones que Nuestra Señora tuvo en relación a la promesa del escapulario para sus fieles devotos. Uh-huh, sí. Que no falten esas 3 Ave Marías. De hecho, hay historias muy bonitas de personas que por estas 3 Ave Marías, estando a puertas de la muerte y casi que del infierno por una vida bastante cuestionable, Exactamente. no abrió mano a esa propuesta del demonio de renunciar a rezar estas 3 Ave Marías, y Nuestra Señora se agarró de eso para poder salvar esas almas. Tal cual. Hay unas cosas pero impresionantísimas. Tanto milagros, llamémoslo así, milagros positivos, Uh-huh. como milagros negativos, Uh-huh. donde queda constatado Uh-huh. el efecto y la acción del escapulario. Por ejemplo, había... eso está contado por un padre, un sacerdote francés muy interesante que tiene varios libros al respecto a Nuestra Señora, el padre Hugues, y él menciona un hecho. Había una comunidad de sacerdotes en Francia, en el siglo XIX, donde los sacerdotes llevaban un estilo de oratorios más o menos al estilo de San Juan Bosco, donde cuidaban de la formación de jóvenes abandonados que habían quedado en situaciones penosas, no tenían familia, habían quedado huérfanos. Y los sacerdotes reunían a estos jóvenes, les daban asilo, les daban la formación religiosa para que después o fueran religiosos o formaran una familia, una sociedad, ya con alguna estructura. Y en cierta ocasión, un sacerdote estaba pasando por los dormitorios en una noche, estaba revisando que las luces estuvieran todas apagadas y tal, y a las tantas ve que en un dormitorio hay un chico joven arrodillado a los pies de la cama. Y el joven a las tantas empieza, pues el sacerdote queda un poco entregado, ¿qué es lo que está pasando aquí con este muchacho aquí? Y ahí va, se acerca, bueno, ¿usted qué pasa? No sé cuántas, y le dice, no, padre, es que yo no puedo acostarme ahora. A ver, ¿por qué no se puede acostar a dormir? Y dices, no, es que, padre, yo siempre fui devoto del escapulario del Carmen y yo no lo tengo ahora. ¿Y qué pasa si yo me muero esta noche sin portar el escapulario del Carmen, padre? Yo no voy a ser el beneficiado por las promesas, los beneficios de Nuestra Señora. ¿Pero qué pasó con su escapulario? Le pregunta el padre. Dice, no, es que se me averió, se me dañó. Y se lo di al portero para que me lo arreglara, pero no me lo alcanzó a entregar. Y pues bueno, no sé qué hacer, padre. Porque realmente yo tengo el recelo que si muero esta noche, ¿qué va a pasar conmigo? Y el padre dice, no, pues tranquilo, usted no va a morir, se vaya a dormir, tranquilo. Y dije, no, padre, yo tengo que irme a dormir con el escapulario. Yo no puedo dormirme tranquilo sin mi escapulario. El padre dijo, bueno, ¿usted se lo dio al portero? Sí, está bien. Bueno, entonces yo voy a hablar con el portero, que el portero me lo entregue y vamos a subirlo y voy a mirar qué pasó. Efectivamente fue donde el portero, ay, sí, mire, se me olvidó. Aquí lo tengo, aquí está listo, ya está reparado el escapulario, súper arreglado, ya listo. Y el padre lo cogió, se lo llevó al joven, el joven quedó con una consolación, una alegría increíble y se lo puso. El padre se despidió del joven, el joven quedó súper contento, muchas gracias, padre, y hasta el día siguiente. Y cosa curiosa, al día siguiente el joven no estaba despierto, nunca se despertó, había muerto esa noche, pero había muerto con esa predestinación de que Nuestra Señora quería darle ese cariño, ese afecto, esa seguridad, esa garantía de que por haber portado y por haber sido devoto del escapulario del Carmen, y entraría efectivamente en el reino de los cielos. Entonces, un hecho bonito, muy bonito, donde podemos ver, claro, efectivamente, si la persona no portó con devoción el escapulario, portó durante toda la vida
con devoción al escapulario de Carmen y por una circunstancia X o Y llega la hora de una situación riesgosa de vida, no lo tiene en ese momento, como por ejemplo puede ser una cirugía, que a veces le impiden portar el escapulario, Nuestra Señora seguramente va a tener en cuenta esa devoción. Claro, el doctor Plinio una vez dio ese consejo a uno de los miembros de la comunidad. Le iban a hacer esa cirugía, una cirugía donde tenía que quitarse de todo. Hoy día prácticamente Hoy en día toca cualquier cirugía hay que retirarse todo. Exactamente. Y este miembro del grupo le preguntó al doctor Plinio, bueno, ¿qué hacemos? El doctor Plinio dijo, no, por lo menos pida para que se lo dejen amarrado en la muñeca. Lo ideal siempre es tenerlo sobre los hombros, por eso es que se llama escapulario. Pero en la muñeca menos, porque por ahí es donde canalizan a la persona, ¿no? Sí, pero le dejaron, Sí, le dejaron y bueno, gracias a Dios todo corrió muy bien. Bueno, hay cantidad de casos súper interesantes. Yo no sé si nos da el tiempo ahorita. Entonces vamos a hacer un pequeño intervalo y ya continuamos con hechos que demuestran que sí hay beneficios de entregarse a la Santísima Virgen y ser fiel devoto de ella. Así es. Si estás buscando un espacio donde alimentar tu alma, inspirarte cada día y descubrir contenido que de verdad llene tu vida de la verdad cristiana, este canal es para ti. El canal Caballeros de la Virgen. Aquí compartimos textos de fe, reflexiones espirituales, historias que tocan el alma. Y tú puedes ser parte de esta hermosa comunidad de fe y devoción. Haz clic en suscribirte, activa la campanita y camina con nosotros en este sendero de luz y esperanza cristiana. Te esperamos. Muy bien, continuamos con nuestro podcast al respecto de los beneficios de la devoción a Nuestra Señora. Cualquiera podría decir, bueno, pero hasta ahora en 30 minutos va uno, pero es importante afianzar muy bien las raíces. Y ahorita que estábamos hablando del escapulario me recordó esto que comenta San Luis María Griñón de Montfort, la relación que hay de la historia de Rebeca, Jacob con Nuestra Señora, para ubicar un poco, contextualizar. Isaac, el hijo de Abraham, se casa con Rebeca, tiene 2 hijos, Esaú, que era más rudo, Jacob, que era un hijo más noble, y que se da esa disputa por la primogenitura. Y Isaac, que tenía más aprecio, cierta predilección por Esaú, por esa rudeza, sí, va a dar la bendición de la primogenitura a Esaú. Rebeca escucha y arma todo un plan para que la bendición de la primogenitura recaiga realmente sobre Jacob y no sobre Esaú. Y viene viene toda una trama fenomenal que monta Rebeca, ¿sí? Rebeca, ¿por qué lo hace? Porque de hecho cabía el derecho de la primogenitura a Jacob. Era una cosa que ellos no tenían conocimiento en su tiempo, pero el primogénito realmente, lo explicaba Monseñor Juan en una homilía recientemente, no sé si se acuerda, el primogénito era Jacob, porque el primero a ser concebido fue Jacob. Exactamente. El primero en salir del vientre materno fue Esaú, pero el primero a ser concebido fue Jacob. ¿Ya? Por eso salió el segundo. Él era el primogénito, a decir verdad, en cuanto a ser engendrado. Ellos no lo sabían en aquella época, pero Rebeca veía esa nobleza en Jacob, y Jacob era muy cercano a Rebeca. Esaú era más bien distante y frío en relación a Rebeca. Y esto lo aplica San Luis María Griñón de Montfort, mostrando cómo Nuestra Señora es una Rebeca en relación a nosotros, que nos va cubriendo con sus capacidades para ser agradables al Padre y así recaiga sobre nosotros esa bendición. Rebeca reviste a Jacob con un vestido específico, con un olor específico, le da en sus manos un plato sabroso para su padre,
todos esos detalles femeninos, estudiados, pensados, meditados, es lo que hace Nuestra Señora con nosotros cuando somos cercanos a ellas, cuando somos sus devotos, para generar esa atracción, esa bienquerencia, esa benevolencia de la parte de Dios. Entonces, si en esta parte del podcast pudiésemos ejemplificar, ¿sí?, cómo este papel de esta nueva Rebeca se manifiesta para con los devotos. Este papel de mediación, de predilección, se manifiesta para sus devotos por medio de, no sé, sean o actos de piedad o sean sacramentales, etcétera. No sé, creo que usted con lo que ha leído tendrá herramientas para responder esto. Bueno, pues sí, realmente hay infinidad de milagros y hechos increíbles. Ahorita estábamos hablando al inicio sobre el escapulario del Carmen y habíamos visto que habían quedado una de las condiciones para que esos beneficios fueran efectivos, el rezar 3 Ave Marías. Pero el rezar 3 Ave Marías ya es una devoción que ya viene desde antes y que tiene un privilegio grandísimo si nosotros vamos glosando un poco el simple hecho de la persona invocar el nombre de Nuestra Señora. Uh-huh. Ya tiene un hecho, un beneficio muy grande, muy especial para aquellos que son devotos de la Virgen. Entonces, por ejemplo, aquí viene un hecho que se compagina, donde se entrelazan la devoción de las 3 Ave Marías y la devoción del escapulario del Carmen. ¿Por qué? Bueno, a decir verdad, se trataba de una persona que no era muy devota, así muy... Un hecho real. Un hecho real, completamente real. Está contado en la historia. Y es una persona que era un bandido, era un ladrón, era una persona que robaba, se la pasaba robando y tal. Hasta que la justicia lo coge y se lo lleva a juicio. Y en el juicio definitivamente es condenado a muerte. Es condenado a muerte, no tiene ninguna apelación. Y efectivamente este hombre lo llevan al cadalso y la pena que se aplicaba ahí era la decapitación. Solamente que se trataba de un hombre que, pues bueno, a lo largo de su vida había hecho todo lo posible para poder tener los beneficios del escapulario. Y rezaba la Ave María, las 3 Ave Marías todos los días. El ladrón rezaba las 3 Ave Marías todos los días. Pero pues, así como diría la historia, cambia un poquito a lo que nosotros nos podríamos imaginar. Es algo un poco increíble, porque pasa que el hombre no pasó nada extraordinario en el juicio, no pasó nada raro del camino del juicio hasta el camino del suplicio. El hombre llegó al suplicio y cuando llegó la hora de que le quitaran la cabeza, pues se la quitaron. Así nomás lo ejecutaron. Perdón, pero usted está contando la historia y uno piensa que de entrada, o sea, se salvó. Pero aquí le quitaron la cabeza. Le quitaron la cabeza, lo mataron así, efectivamente. Pues muy justo, pero... ¿Y las 3 Ave Marías? Entonces ahí está el punto. ¿Qué pasó con la Virgen? O sea, con la promesa de la Virgen, ¿no? Pues ¿qué pasa? Pasó 3 días, dejaron el cuerpo ahí, la cabeza a un lado, del cuerpo al otro. Y 3 días después, pasaba por ahí un padre y escucha, ¡Padre! ¡Padre! Y el padre por ahí empieza a mirar a ver quién lo llama, ¿no? ¡Padre, padre, aquí! Y el padre empieza a mirar y cuando se da cuenta, oh sorpresa, que es la cabeza de ese delincuente que le está hablando. Padre, aquí estoy, fulano de tal. Ay, el padre, imagínese la situación. Padre, mire, yo soy el bandido que me mataron, pero todavía no, Dios ha permitido que yo quede en esta situación porque yo fui devoto del escapulario del Carmen y recé con juicio las 3 Ave Marías. Y Nuestra Señora prometió para aquellos que rezaran, portaran con devoción el escapulario del Carmen y rezaran las 3 Ave Marías,
que no morirían en la impenitencia, no morirían en pecado mortal. Y yo estoy en esa situación. Yo necesito confesarme. Y ahí el padre, bueno, una situación así, bueno, voy a confesarlo. Confesó, cuando le dio la absolución, el hombre con una paz de alma así que se ve reflejada en la fisonomía. La fisonomía es donde se reflejan las emociones. El muerto pues, terminó de expirar así. Aquel milagro que se había mantenido se suspendió. Y queda patente cómo hasta en una situación así dantesca, llamémoslo así, Nuestra Señora auxilia, Nuestra Señora ayuda. Y que por otra, cuando la persona no es devota, cuando muchas veces la persona porta, por ejemplo, que estamos hablando de escapulario del Carmen, porta el escapulario del Carmen como un amuleto, la persona no es ayudada por la Virgen. Entonces es que entra el punto porque, bueno, hasta qué punto el hecho de que usted está comentando que quien quiera constatar que el hermano Nicolás está diciendo la verdad, él está sacando estos hechos del libro Grandes promesas de la Virgen a sus devotos, de Jeremías López. O sea, no es que Nuestra Señora de alguna manera esté apoyando, aprobando el mal. Para nada. ¿Ya? Justamente es una de las cosas que nuestro Señor de la Divina Misericordia le dice a Sor Faustina: aquellos sobre los cuales recae mi misericordia porque cumplen las condiciones. O sea, la misericordia de Dios está condicionada, ¿sí? La acción de Nuestra Señora también está condicionada. Y no es rezar unas 3 Ave Marías, y no es portar un sacramental a manera de amuleto. Para nada. Seguro que este bandido de alguna manera él quería salir de esa situación y tal vez ya lo había intentado, pero por su debilidad espiritual no lo logró, ¿sí? Generó el vicio del robo y como que eso le ganó, ¿ya? Y en su devoción, en sus 3 Ave Marías, de alguna manera debería estar pidiendo a Nuestra Señora esa conversión, que es la condición. Es la condición de un estado de vida acorde a la devoción. Cuando la persona no lo lleva conscientemente, es porque está tomando la devoción como un amuleto, ¿sí? Exactamente. Y ahí no se aplica, ahí se pierde el beneficio justamente. Completamente. Entre tanto, Nuestra Señora ve lo que dice nuestro Señor Dios en las Sagradas Escrituras. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta en viva, y da largas a su justicia para dar chance de conversión. Completamente. Es así, ¿ya? Entonces no es que Dios quiera que una injusticia quede impenitente. Nada va a quedar impenitente. Todo es pesado, contado y medido. Pero los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. A nosotros nos gustaría que el sicario, que el ladrón, que etcétera, sean ajusticiados en la hora, les cayese un rayo en la cabeza. Claro. Sería, entre comillas, fenomenal. Pero Dios está pensando en la salvación de esa alma, ¿sí? Y uno ve, en confesión uno encuentra muchísimos casos de gente que lleva una vida totalmente desarreglada y en determinado momento la gracia consiguió penetrar ese corazón de piedra. Y si Dios lo hubiese ajusticiado antes, se hubiese condenado. Y Dios no quiere la condenación. Aunque si el alma optó por la condenación, Dios condena. Por ejemplo, hay un hecho, una joven que ella portaba el escapulario porque en la familia, digamos así, le impusieron. Claro, es una forma de decir, pero es algo muy loable que dentro de las familias se divulgue esa devoción de portar con fervor todos estos sacramentales o beneficios, a cumplir con los beneficios que Nuestra Señora da para la salvación de las almas. Y en un caso, una joven que pertenecía a una familia religiosa, llamémoslo así, ella no estaba andando por un buen camino, para nada. Y después de estar en un baile, también siglo XIX, después de estar en un baile, ella dijo: estoy acabada, yo ya no quiero saber más de Dios, yo no quiero saber más de esta vida, yo no quiero... Y ella sale del lugar y se tira a un río.
Se mata. Intenta matarse. Intenta matarse. Pero curiosamente, en el río, ella queda en un estado donde no está tocando el agua, queda suspendida en el aire. Es una cosa pero curiosísima. Y a las tantas, algunas personas que habían estado con ella en el baile empiezan a buscar a ver dónde está fulana de tal, qué pasó. Y a las tantas se dan cuenta, un hombre se da cuenta que ella estaba suspendida en el aire sobre el río. Y el hombre va a intentarla salvar y apenas se mete en el río, el río se la lleva, lo mata. Y en ese momento es una cosa siniestra, pero en ese momento se le aparece el demonio. Eso está aquí. Sí, se le aparece el demonio. Bueno, no sé si está aquí en este libro del padre Jeremías López o en el padre Hugo, alguno de los está dos. En esta mesa. Sí. Se le aparece el demonio y el demonio le dice, ¿usted sabe por qué no se ha ahogado como él? Aunque usted haya pecado gravemente. No, espere. El hombre se metió al río y se lo llevó al río. Se lo llevó al río murió. y se ahogó. El que le iba a salvar a ella. Ah. Y ahí el demonio se le aparece después de ese hecho y le dice, ¿usted sabe por qué usted no ha conseguido terminar de ejecutar su falta, su suicidio? Uh-huh. Dice, no, porque usted porta consigo el escapulario del Carmen. Impresionante. Y el demonio dice, pese a su vida, usted tiene un vínculo con la Virgen que yo no puedo tocar. Por eso es que usted no va a morir de esta manera por ese escapulario. Y ahí ella dice, sí es así. Entonces ella se cogió el escapulario. Yo no tengo nada que ver con esto. No sé. Lo otro, que se cayó y muere. Terrible. Bueno, terrible. Calma. Porque es que aquí cualquiera diría, o sea, el escapulario estaba dando un beneficio a una persona que no estaba cumpliendo la condición. Pero aquí se aplica todo lo que es en la economía de la propia indulgencia. Y es por esa devoción que tenía la familia a Nuestra Señora, claro, que se extendía el beneficio a la hija, quien no llevando buena vida lo portaba por una costumbre familiar, claro, por una imposición familiar, pero el propio beneficio, realmente quien estaba comprando ese beneficio a los ojos de Dios era la familia, uh-huh, ¿ya? Y se extendió a la chica que portaba el escapulario. Exactamente. Y ella aquí, de una forma manifiesta, dice, no, o sea, yo no quiero tener ninguna relación con ese beneficio. Es terrible. Y muere. Muere así en una situación y, o sea, es espeluznante, pero es así. O sea, son hechos que usted dice, eso no puede ser verdad, porque es tan increíble, es tan, digamos, maravilloso que no puede existir hoy en día. Eso no puede pasar, eso no. El doctor Pino decía, una vez le dijeron eso, y el doctor Pino decía, mire, hay muchos hechos que a veces sobrepasan tanto la condición humana normal, Uh-huh. que usted dice, no puede ser verdad. Pero, por otra parte, hay cierto lado del alma que usted añoraría, gustaría de poder vivir y conocer ciertos hechos maravillosos, milagros increíbles. El doctor Pino dice, las personas que le pasan esos hechos fantásticos, milagrosos, increíbles, son aquellas personas que con fe creen en esos hechos. Si usted no cree en esos hechos, nunca le va a pasar un hecho extraordinario. Uh-huh. Aquí en el caso, la familia, ¿no? En el caso de la familia, y pues que infelizmente terminó en esa situación. Aquí solamente para mencionar algunos de los beneficios de portar el escapulario del Carmen. Uh-huh. Aquí está. El escapulario del Carmen es prenda de fraternidad con María Santísima. Ella nos hace hermanos suyos. A nosotros portar el escapulario del Carmen. Es librea o insignia, segundo es una librea o insignia con que se distinguen. Librea o insignia con que se distinguen los hijos más queridos de ella. Es un distintivo por el cual nosotros debemos enorgullecernos de tener esta predilección afectuosa
de Nuestra Señora. Usted quiere saber si usted es un hijo querido de la Virgen, porte el escapulario del Carmen. Es un signo distintivo de predilección de la persona. Tercero, es una prueba anticipada o prenda de grandes misericordias por parte de María Santísima. Cuando los verdaderos devotos de su escapulario se encuentran en críticas circunstancias. Es por ejemplo, un hecho súper interesante. Soldado en la Segunda Guerra Mundial, de la parte francesa. Bueno, eso fue contado en otro programa, no lo voy a contar, ya que me acordé. ¿Usted lo contó? Sí, voy a contar otro, una familia de alemanes, también en la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran devotos del escapulario del Carmen y se enteraron que esa ciudad, ese pueblo donde ellos vivían, iba a ser bombardeado esa noche. Y bueno, fue una situación difícil porque un bombardeo arrasa con todo. Y ellos se confiaron a la protección del escapulario de Nuestra Señora del Carmen y se refugiaron. Efectivamente, esa noche fue un bombardeo brutal. La casa de ellos fue completamente arrasada y ellos salieron sin ningún rasguño de ese bombardeo. Fue una cosa impresionante. ¿Por qué? Devotos de Nuestra Señora son salvados. Voy a contar, creo que solamente para recordarlo. Un soldado francés estaba en la Segunda Guerra Mundial, es seleccionado para ir al frente de batalla, a ir al frente a hacer un reconocimiento. Y hace parte de, bueno, pues en el lugar, hace parte de las costumbres militares, que los soldados siempre tienen que estar afeitados, por lo menos en esa época. Y en ese momento, pues en ese reconocimiento, este soldado va en medio del lugar donde se encontraba, que era un tanto más peligroso. Él se empieza a hacer la barba, se empieza a afeitar, cuelga su escapulario para afeitarse en un alambre de púas, yo no sé cuántas, y ahí tocan, bueno, tenemos que volverse al campamento. Él vuelve al campamento corriendo y cuando llega al campamento dice, ¡ay! Se me olvidó el escapulario de Carmen allá. Imagínese. Y en esa situación dice, busque comandante, yo no voy a continuar así la guerra, ¿eh? Yo tengo que volver por mi escapulario de Carmen, ¿eh? Y el comandante dijo, vaya usted solo, o sea, olvídese, ¿eh? Y el soldado, bueno, yo voy solo por mi escapulario. Y fue por el escapulario, sí, una zona de mucho más riesgo. Sabían que el enemigo estaba más cerca. Y consigue llegar a donde le estaba el escapulario. Queda más tranquilo, bueno, ya. Se lo pone. Se lo pone, pase lo que pase, ya tengo mi escapulario. Oh, sorpresa, que cuando vuelve al campamento no había un ser humano vivo. Los alemanes habían bombardeado el campamento. Y el único que sobrevivió por el escapulario de Carmen fue este hombre. Impresionante. Entonces, este punto. Ahora, pero espere. O sea, no quiere decir que quien porta el escapulario, Nuestra Señora lo va a liberar siempre de la muerte, porque mucha gente murió con el escapulario. Ah, sí. El punto es en orden a qué se aplica este beneficio, en orden a qué se aplica la devoción. Y es sobre todo porque llegan muchos casos que personas un tanto afligidas y dicen, no entiendo por qué Dios se lo llevó, un familiar. Él era bueno, era una persona generosa, era una persona caritativa, era una persona afectuosa, me está haciendo mucha falta. ¿Por qué Dios se lo llevó? No entiendo, estoy peleado con Dios. Eso lo explica el padre, lo explica aquí el autor. A ver. Él dice, el escapulario del Carmen, una de las promesas que estaba intentando buscar, no la encontré, me acuerdo. Dice, la persona que porte con devoción el escapulario del Carmen va a sufrir en su vida lo único indispensable o lo único que sea necesario para su salvación eterna, para conseguir su purificación del alma y conseguir el premio eterno. Por lo tanto, todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones de riesgo de vida que el demonio a lo largo de la historia, a lo largo de su vida, le quiera poner, Nuestra Señora va a intervenir y no va a permitir. Si la persona porta con devoción. A ver, entonces aquí está el punto. Está ordenado a la salvación eterna del alma. Exactamente. Porque pasa que nosotros vivimos en un contexto, no estamos en la Edad Media,
donde la fe es mucho más intensa y da pie a que la providencia pueda actuar de esta manera tan milagrosa. Y alguien podría objetar, bueno, o sea, yo pasé por esa situación, un familiar tenía el escapulario muy devoto y así todo falleció y tal vez en una situación bastante dramática. Pero está ordenado a la salvación del alma, ¿sí? Si la providencia ve que es el mejor momento para que esa alma vaya para la eternidad, porque posiblemente más adelante no tenga fuerzas para ser fiel a la gracia, era el mejor momento, ¿sí? Era el mejor momento, o porque ya cumplió su misión. Su misión en esta tierra era, no sé, X, era específica, ¿sí? La cumplió, ya puede morir, porque ya tiene la garantía de que va a entrar al cielo. Entonces, ese orden de la devoción a Nuestra Señora, de los propios sacramentales marianos, que mantiene en relación a la salvación, es importante que lo tengamos presente, porque si lo vemos con unos ojos humanos, simplemente porque me va a librar de la muerte, del accidente, no se trata de eso. Me va a librar de aquello que no esté ordenado a mi salvación y que puede ser más bien un obstáculo para la misma. Exactamente. Y aquí hay un punto, que es el punto, bueno, algunos otros puntos más adelante de las promesas. El punto 6, Nuestra Señora promete a sus devotos ayuda oportuna en la hora de la muerte. El séptimo, serán preservados de ir al infierno, cuyo fuego no experimentarán, siendo así señal de predestinación a la gloria. O sea, el objetivo más importante, primordial del escapulario del Carmen es la salvación eterna del alma. Eso es lo más importante. Octavo, son absueltos de la tercera parte de la pena temporal que merecen sus pecados y que deberán sufrir en el purgatorio. O sea, la persona tiene a su cargo, por los pecados cometidos en la vida, tal cantidad de sufrimientos en el purgatorio. Por portar con devoción el escapulario del Carmen, una persona, todos esos sufrimientos les serán reducidos. Aquí es importante, ¿no? Porque el pecado, explicar esto, porque este sufrimiento del purgatorio, que el pecado cuando se comete está haciendo una afectación en tres instancias. Es una ofensa a Dios, una ofensa al orden de la creación y una ofensa a sí mismo, ¿ya? Cuando la persona busca el sacramento de la confesión, pues la ofensa a Dios queda perdonada y olvidada de la mente de Dios. Que es la más, digamos, la más grave. Gracias a Dios. O sea, que gracias a Dios que es perdonado, ¿no? Sí. Pues el perdonarse a sí mismo, hay gente que le cuesta mucho, pero pues es más fácil alcanzar ese perdón. Pero el orden de la creación, esa es esa pena temporal, ¿sí? Que quedamos debiendo cuando partimos a la eternidad y que tenemos que pasar al purgatorio. Esa es la ventaja de las indulgencias plenarias, que también borran esta pena temporal, la deuda que tenemos que pagar en el purgatorio. Quien muere con indulgencia plenaria queda sin esa deuda. Quien recibe indulgencia plenaria queda sin esa deuda. Puede recibir indulgencia plenaria, por ejemplo, por el año jubilar, peca después, pierde ahí la indulgencia, pierde ese beneficio y se le recupera otra vez toda la deuda. Quien porta el escapulario es un privilegio de Nuestra Señora que, por decirlo así, ella paga la deuda. Ella pagó la deuda. Y es impresionante porque dicen una siguiente condición: si cumplen con las condiciones que María Santísima reveló al Papa Juan XXII, que fueron las condiciones que comentamos al inicio del podcast. Quedó en vida acorde. Vida de llevar una castidad, un estado de vida castidad, una castidad según el Estado. Exactamente. Y hoy en día rezar las 3 Ave Marías. Okay. Serán librados del purgatorio el sábado siguiente al día de su muerte. Claro, aquí entra mucho el punto de la verdadera devoción a Nuestra Señora. Por ejemplo, se le aparece a Nuestra Señora, se aparece a una santa, Santa Francisca, del Santísimo Sacramento, un alma del purgatorio, una monja, compañera de ella, y le dice: mire, en el purgatorio las personas salen rapidísimo cuando portaron con devoción el escapulario del Carmen.
Hay personas que portaron, pero sin inmutarse mucho. A veces portaron así porque pues se lo pusieron y ya. Esas personas duran más ahí en el purgatorio. Ese cumplimiento de esa promesa no se hace tan literal, porque pues, la persona no tenía devoción a lo que estaba haciendo, a lo que estaba aportando. Entonces la importancia de la devoción a este sacramental tan interesante, tan bonito, tan especial. Y bueno, pues aquí hay otras promesas súper lindas, súper interesantes. Por ejemplo, aquí estaban promesas, antes del Ángelus que ahorita rezábamos, promesas a los que invocan el nombre de Nuestra Señora. El solo nombre María. María. ¿Cómo repercute en la persona que invoca el nombre de Nuestra Señora? Es una cosa lindísima porque, por ejemplo, aquí viene una de las razones por las cuales nosotros saludamos siempre Salve María. Yo no sé si usted alguna vez se preguntó por qué nosotros nos saludamos Salve María. Pues viene la primera vez, pero... aquella historia de San Bernardo de Claraval, un alma muy devota de la Santísima Virgen María, y que él tenía la costumbre de invocar a cada instante el nombre de Nuestra Señora. Y cada vez que veía una imagen de Nuestra Señora, decía Salve María. Hasta que una vez él, por afán y por tiempo, sin vas a ver, pasó frente a una imagen de Nuestra Señora, omitió ese saludo y esta imagen cobra vida y le dice Salve Bernardo. Un hecho impresionante, y San Bernardo desde ese momento dijo ese propósito: siempre que vea una imagen de Nuestra Señora voy a saludar Salve María. Y yo no sé, ¿va a contar algo de...? Sí, exactamente. Entonces es uno de los grandes beneficios de esta devoción, el rechazo a las tentaciones. Porque fue una de las revelaciones que fueron dadas a Santa Brígida, que cuando una persona invoca el nombre de Nuestra Señora con devoción, la fuerza de la tentación está completamente desbaratada. Cuando una persona tiene una tentación, tiene una dificultad, hombre, pues pide ayuda. ¿Y cómo pedir ayuda? Invocando el nombre de Nuestra Señora. Muchas veces cuando el alma está perturbada con tentaciones de escrúpulo, ¿no? Pequé. Monseñor Juan siempre nos enseñaba, pregunte, ¿rezó en la hora en que estaba teniendo la tentación? ¿Sí o no? Sí, no pecó. Tenga plena seguridad que si usted invoca a Nuestra Señora, no hay pecado, porque ella se encargó de que no hubiese pecado. Si dejó de rezar durante la tentación, si no invocó el nombre de Nuestra Señora insistentemente para librarse de la tentación, sigue estando expuesta a la acción del demonio, de la tentación. Y va a caer facilísimo. Otra promesa. Quedan 3 minuticos. 3 minutos. Una promesa tal vez muy sencilla, muy linda. El simple hecho de rezar un Ave María. De rezar el Ave María. Cuando la persona reza con devoción, con fervor el Ave María, Nuestra Señora da privilegios en cantidades. El hecho de un santo que San Alfonso María Ligorio relata, santo que rezaba, ojalá pudiéramos cambiar el tiempo que nosotros, por ejemplo, utilizamos con el celular o con las redes sociales por Ave María. ¿Se imaginó? Yo creo que todos seríamos como esos santos, ¿eh? Ese santo llegaba a rezar 3.000 Ave Marías por día. 3.000 Ave Marías por día. ¿Sabe qué es eso? Una maravilla. Cuando este hombre murió, él lo entierran, y de la tumba de él, 40, 50 años después de su muerte, empiezan a ver que sale un lirio, una azucena, no sé si es un lirio o una azucena, de la boca de él. Bueno, empiezan, no saben de dónde salía, empiezan a abrieron, se dieron cuenta que era del cuerpo de él. ¿Y de dónde salía esa azucena? De la boca de este santo. ¿Y qué pasa? Que un santo contemporáneo había tenido una visión donde Nuestra Señora le decía, dígale a fulano, que era esta persona que rezaba las 3.000 Ave Marías,
que por honrarme tantas veces rezando la Ave María, tiene garantizada su salvación eterna. Impresionante. Impresionante, lindísimo. Y esta flor permaneció, se la llevaron a Francia, y permaneció en Francia durante muchos, muchos años, y en los pétalos decía Ave María. En el pétalo estaba escrito la Ave María. Sí, Ave María. Esa es la historia del monje Ave María, ¿no? Lindísimo, lindísimo. Ahora no sé, pero en muchas ocasiones, no muchas, muchísimas ocasiones, pero sí tocó asistir a personas que venían con alguna perturbación de orden más bien preternatural, sin hacer propiamente un exorcismo, porque no tenemos autorización para ello, sino alguna bendición, porque llega ahí y ya necesita una ayuda inmediata mientras consiga a alguien que tenga potestad para eso. Y una de las cosas que más uno deja furioso al demonio y al mismo tiempo lo debilita es el nombre de Nuestra Señora. Pero es que queda indignado, o sea, queda furioso. Uno ve eso y claro, queda más entusiasmado en decir el nombre de Nuestra Señora por ver el demonio retorciéndose, el demonio, digamos, como se está manifestando. Se retuerce por solo escuchar María. Es un nombre que hace temblar el infierno. Pues obvio que uno lo hace con mayor devoción, con fervor, cariño. entrega. Es una gracia, realmente son devociones que usted dice, mire, practíquela. Nosotros vivimos en un mundo tan difícil, tan conturbado, en situaciones tan complejas. ¿Cuál es la solución? La devoción a Nuestra Señora, la verdadera devoción a Nuestra Señora, que San Luis María Griñón de Montfort comenta en el Tratado de la verdadera devoción a María Santísima, y que es una prenda segura de salvación. O sea, dice, usted puede estar en la situación que sea, vivir en la condición en la que esté, téngale devoción a Nuestra Señora, que Nuestra Señora le va a ayudar de una forma increíble, completa, total. Y es, digamos, una de las razones por las cuales quisimos conversar un ratico. Hay cantidad de otros milagros hechos lindísimos que felizmente por el tiempo creo que no podemos hablar, pero vale la pena que si usted tiene la duda, si usted quiere saber más, busque que va a encontrar hechos milagrosísimos, especiales, donde Nuestra Señora actuó, y si usted no encuentra, tenga devoción a la Virgen, que le va a pasar, Sí, le va a pasar. Poder colocar su historia en una nueva edición de este libro. Exactamente. Bueno, vamos a dar una bendición pidiendo a la Santísima Virgen que ese nombre, María, quede grabado en letras de oro en nuestro corazón, de manera que a la hora de nuestra muerte podamos decir al demonio que no tenemos parte con él, porque ese corazón está escrito, está firmado con mano de Nuestra Señora. Ella nos atrae a su divino Hijo y no va a abrir mano de nuestra salvación, de manera que sobre nosotros recaiga todos esos beneficios del escapulario, los beneficios del Ave María y cuantas otras devociones que ustedes practican, que conocen o que van a conocer. Bueno, que todo eso se aplique en la hora de nuestra muerte, pero también en nuestra vida cotidiana. Con esta intención vamos a impartir esta bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.